bueno, vamos a darle paso a nuestro amado hermano que ya nos acompañó con la oración también, a nuestro hermano Manuel Brizuela, para que nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Adelante, hermano Manuel. Gracias. Muchas gracias, mi hermano José Luis. De veras que, Alberto, esos datos nos paran los cabellos de punta, ¿no? Es increíble. Pero hay cárceles terribles, terribles, donde realmente el preso sufre. Yo quiero en esta hora presentarme. Perdonen que lo haga yo mismo, que Alberto no lo hizo por mí. No, mentiras. Para que sepan, allá en México me conocen como el Aleluya Alegre. Así es que, pues, aunque me duela la barriga, siempre estoy sonriendo. Porque no es culpa de ustedes que me duela la panza, ¿verdad? Me presento como uno de los afortunados. El pasaje que voy a tratar, ese pasaje de David y Mefiboset. Pero me presento como uno de esos afortunados, como Mefiboset, que fue alcanzado por la misericordia de Dios, donde menos se lo imaginaba, donde menos pensaba que iba a alcanzarle la mano bendita de Dios. Cuando veo los programas de Preso en el Extranjero, me acuerdo de mi tiempo, pues no sé si habrán, aquí los únicos tal vez será Ramoncito Martínez, está por ahí todavía. Ramón, Alberto, no, pero Alberto no me conoció en la prisión. Ramón sí, no, creo que Ramón tampoco. Con Ramón fui yo a los reclusorios. Pero creo que no creo que ninguno de los que estén conectados fue de mi tiempo. Yo estuve preso en el Reclusorio Norte y en Santa Marta en el año 83. Empezó mi carrera en la Universidad Internacional. Y llegué al Reclusorio Norte en el año 83, en una época fría, era en enero. No vale la pena contar detalles, no tiene sentido, pero lo que quiero referirme es que cuando llegué al Reclusorio Norte era de lujo. Teníamos jardines, en las salas de abajo habían jardines con rosas rojas y amarillas sembradas. Mi esposa y yo y mis hijas, mis pequeñas hijas tenían 4 y 5 años y medio de edad cuando estuvieron conmigo allá en el reclusorio. Y mi esposa llegaba en las mañanitas, en 3 meses que pudo estar en México acompañándome allá. Mi esposa llegaba en las mañanitas con un poco de pan y yo salía con una cafeterita que tenía toda arrugada con cafecito caliente y desayunábamos en el jardín ahí fuera de las salas de visita, de las salas de abajo. Una de las salas que yo tuve ahí a mi servicio, a la parte donde estaba la iglesia UNAS últimamente. Y ahí salíamos y tomábamos el desayuno juntos. Y vimos tantos milagros de Dios. Quiero contarles esto porque es importante. Un día mi esposa llegó al reclusorio solamente con los pasajes de venida. No sabía cómo se iba a ir del reclusorio para allá. Y uno, pues en la prisión, mi esposa no puede dejarme dinero, más bien necesitaba. Y mi esposa estaba llorando y pensando qué hacíamos. Y le dije, vamos a orar.
Y es que mucha gente dice que ustedes los cristianos todo es orar, todo es orar. Pero dijo un día el rey David, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Y recuerdo que nos pusimos a orar. Estábamos hincados orando ahí en el jardín, precisamente en el jardín, cerca de una mata de rosa. Y pasó un hermano español que se llama Miguel. Nunca más lo volví a ver yo, ese español. No estaba preso, él llegaba de visita. Y me puso en la bolsa de la camisa algo. Yo estaba con mis ojos cerrados orando con mi esposa y seguí orando. Y él me dijo, tus oraciones son contestadas, me dijo. Y cuando terminamos de orar, me metí la mano a la bolsa y saqué era un billete de 10,000. Y pues en ese tiempo no valía mucho el dinero en México, pero 10,000 pesos podía ir mi esposa llegar de nuevo a la casa donde se esperaba. Y fue precioso. Momentos maravillosos. Momentos lindos. Yo conocí al Señor en el reclusorio norte en ingreso, recién entrando. El mismo día que entré en la tarde, solito en una celda, le entregué mi vida al Señor. Porque mi amada esposa se había entregado mucho antes que yo al Señor. Y ella oró mucho por mí. La oración, siempre la oración. Y cuando yo estaba en aquella celda, en aquellos momentos difíciles, porque mi esposa pasó cerca de 3 meses sin saber dónde estaba yo. Yo cuando llegué al reclusorio, llegué a la gloria. Óigame bien lo que les estoy diciendo. Eso dije, a la gloria. Porque mis momentos más difíciles fueron en los separos. Ahí me tuvieron en los separos 10 días. Sin comer, sin beber, sin nada. Golpes. ¿Cómo se llaman estas? Pozole, tehuanazo, el tehuacanazo. Algunos que saben por ahí lo que estoy hablando. Me metían en una tina con hielo en pleno invierno en México, frío, y luego me llevaban para la celda donde estábamos, y yo estaba temblando y casi me muero de una pulmonía. Pero yo quedé literalmente para ellos muerto de tanto golpe, de tanta tortura. Y ellos creyeron que me habían matado. Yo casi no tenía pulso, pero yo escuchaba. Desde ahí entiendo que la persona cuando está en estado de coma, escucha. Lo último que pierde, según creo, es el oído. Y yo escuché donde los agentes judiciales dijeron, nos echamos a este güero, ¿qué vamos a hacer? Estaba la prensa, estaba todo, ¿verdad? En el tiempo de Rafael. Y bueno, me llevaron para el reclusorio norte, porque ellos creían que yo estaba muerto. ¿Qué planes llevaban para el reclusorio? No sé. Pero algo iban a hacer para inventar que yo me había matado. Y cuando me pusieron en una cama ahí en el reclusorio norte, en un lugar ahí secreto, cuando llegaron, yo estaba sentado. Y les dije, es como el dicho, no estaba muerto, andaba de parrandas. Y bien, ahí empezó, pero entonces cuando ya yo me sentí en el reclusorio, me sentí libre. Porque ya ahí no me podían torturar, ya ahí no me podían golpear, ya ahí no podían hacer. Entonces por eso les digo que cuando llegué al reclusorio para mí fue la gloria. Fue el momento más bonito. Y para lo maravilloso es que allí, ese mismo día en la tarde, le entregué mi vida al Señor. Y estaba con mucha hambre, tenía muchos días de no comer y mucha hambre. Y Dios hizo 2 milagros maravillosos empezando en mi vida. El primero fue que un chaparrito, prietito, compañero ahí,
Llegó con una lata, una tapa de galletas herrumbrada, con un poco de arroz y frijoles y 2 tortillas tiesas. Y fue mi comida desde muchos días. Ese día, el resto del día y la noche los pasé orando. La palabra oración siempre la van a escuchar de mi boca, porque es orando como conseguimos las cosas en el Señor. Al día siguiente de la mañana nos levantaron a pasar lista. Y yo había pasado la noche pidiéndole a Dios una Biblia. Le había quemado 3 Biblias a mi esposa para que no fuera a la iglesia. Porque según yo se andaba enredando con el pastor. Entonces le quemé las Biblias y no la dejaba ir a la iglesia. Pero ella seguía adelante en la lucha. Y esa noche le pedí perdón a Dios por esas Biblias que había quemado a mi esposa. Pero le dije, Señor, dame una Biblia. Cuando estábamos pasando lista, el mismo prietito, aquel que me había llevado la comida, llegó corriendo y habíamos como 100 y resto de hombres en ingreso. Y llegó corriendo al directo donde yo estaba, con una Biblia de estudio de Scofield. Y me dijo, güerito, le vendo este libro. ¿Cuánto vale? Le pregunté y me dijo 1,000 pesos. Y yo no tenía un centavo. Y yo viendo para todos lados, y ¿qué hago? Yo necesito esta Biblia. Es la mía, Señor. Y estaba un colombiano al lado mío y me dijo, ¿qué quieres, tico? Me dijo. Le digo, préstame 1,000 pesos para comprar este libro y yo te los devuelvo. Y me dijo, te los regalo. Y compré mi Biblia y me la llevé para mi celda y empecé a comérmela. Me leí la Biblia 5 veces toda corrida. Y ahí empezó mi vida en Cristo, en el reclusorio. Antes de llegar a Santa Marta. Pero lo importante ahora es continuar. Y la gente me dice, pastor, ¿por qué usted dice bendita cárcel? Le digo, ¿cómo no va a ser bendito un lugar donde conocí a mi Jesús, a mi Señor, al que me devolvió mi vida, al que me dio la esperanza de vivir, al que me dio un lugar para que yo le sirva? ¿Cómo no voy a amar esa cárcel? Amo México, amo cada cárcel de México, amo cada lugar. Pero bien, si tiene su Biblia ahí, vamos a abrirla. Y vamos a ir ahí a 2 de Samuel, en su capítulo 9. Mientras usted busca en su Biblia, voy a contarles algo muy interesante. Estaba viendo ahora el hermano Carl que estaba contando de la persona que metió a su casa ahí. Aquí hay un parque cerca de mi casa. Aquí en Costa Rica hay muchos parques nacionales de muchas hectáreas de bosques, donde uno va a caminar, ejercitarse, piscinas, canchas de fútbol, todo esto. Y yo voy a correr aquí a un parque que se llama Parque de la Paz. Está muy cerquita de mi casa. Ahí voy a correr por lo menos 3 veces por semana. Me gusta echarme por lo menos unos 7 kilómetros. Y estaba corriendo, dándole vuelta al parque. Y estaba un indigente debajo de un árbol acostado, pero muy hediondo. Totalmente. Yo creí que era un animal que estaba muerto, algo así. Pasé la primera vez y yo sentí la voz del Espíritu que me dijo, háblale. Pero fui desobediente y seguí. La segunda vuelta lo mismo. Y la tercera vuelta ya me detuve. Y me senté a la par de él. La verdad, el olor era muy fuerte. Y le dije, ¿qué te pasa? Esa fue mi pregunta, ¿qué te pasa? Y me dijo, me echó mi esposa de la casa, no me quieren, mis hijos no me quieren, mis padres tienen una empresa grande, pero les he robado tanto que ya no me quieren ver por ningún lado. Lo que pasa siempre, ¿no? Cuando caemos en la droga. Y entonces le dije,
hay una oportunidad para ti. Cristo te ama. Pero ¿cómo voy a salir de aquí si no hay quien me tienda una mano? Me dijo. Y entonces lo levanté y le dije, vamos para mi casa. Y me lo traje para mi casa. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me iba a dar el divorcio. Mis hijas me iban a agarrar a garrotazos. Aquel hombre dejó hediondo toda la casa. Lo metí a la regadera a que se bañara, agarré la ropa que traía y la fui a quemar en un tarro. Y le di ropa limpia, se vistió y le dije a mi esposa, prepárale un plato de comida. Pero ¿cómo se te ocurre si no sabemos de qué? No importa. Para no hacerles el cuento más largo, se quedó en mi casa 10 días. Estaba yo pintando las verjas de la cochera de mi casa, de la casa de ustedes también. Y ahí le iba hablando de la palabra, y pasábamos la brocha y hablando. Y empecé a discipularlo todos los días, desde la mañana hasta la noche. Un día se levantó en la mañana, desayunamos y me dijo, pastor, ya me voy. Y le digo, ¿y qué planes tienes? ¿Qué rumbo tienes? No sé, me dice. Pues yo creo que ya usted hizo suficiente. Le digo, no he hecho suficiente. Quiero que me prometas 2 cosas. Que primero vayas donde tu esposa, así limpiecito, bañadito, y toma, llévale este dinero. Y dile a tu esposa que por favor te perdone. Claro, para esto oré con él, por esto. Y a tus hijos. No me llamó después y la esposa lo perdonó, ¿no? Pasó como un año. Ese ángel sí regresó. Pasó como un año y paró un coche frente a la casa y se bajó un hombre de traje, corbata, tocó el timbre y yo no lo conocía. Le dije, sí, joven, ¿qué puedo servirle? Pastor, me dice, ¿no se acuerda de mí? Pues no, yo soy aquel indigente que usted recogió. ¡Wow! Maravilloso, Señor. Y desde ese momento empecé a llorar. Le dije, Señor, gracias por impulsarme a recogerlo, Señor. Porque fuiste tú, no fui yo. Y me dijo, estoy con mi esposa, nos estamos congregando en una iglesia, estoy sirviendo en la iglesia, me dijo, y estoy trabajando en la empresa de mis papás y soy el gerente de ventas. Y cuando se fue, me dejó en la Biblia unos billetes. Y me dijo con una nota, por tu gran amor y tu privilegio de servirle al Señor. Nunca desechemos absolutamente a nadie. Por más mal presentado, por más mal que huela, por lo menos compren una caja de leche y regalen. Pero es importante que seamos misericordiosos. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pienso yo que Lodebar lo he catalogado así, es peor que una prisión. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset.
Y él respondió: he aquí a tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda de su casa, yo lo he dado a su hijo, al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Esta historia, desde que yo leí por primera vez la Biblia, tocó mi corazón profundamente, porque yo me sentía gemelo de Mefiboset. Mefiboset fue un jovencito, un niño, para los que tal vez no conocen la historia, y creo que todos la conocen, pero fue un niño que sufrió los embates de la desobediencia de su grandfather, del abuelo, que sufrió por consecuencia de la guerra el perder palacio, perder todo, perder el pueblo, perder el arca de Jehová, perder todas las cosas. Y con escasos 5 años, una nodriza lo dejó caer por salir corriendo y él quedó parapléjico o paralítico de sus pies. ¿Qué le quebró en la columna? No sé qué le pasó, pero quedó paralítico. Y tuvieron que esconderlo porque en aquel tiempo era normal que el rey nuevo que llegaba iba a desaparecer y a cortarle la cabeza a todos de la casa del rey anterior. Pero David no tenía este corazón, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un rey hermoso que Dios había puesto por su gran amor y su gran misericordia. Y cuando David llega al palacio, se acomoda, empieza a hacer sus cosas, pasó el tiempo y Mefiboset dejó de ser un niño y se hizo un hombre. Pasaron años. Pero hay algo interesante. Su padre Saúl y Jonatán eran hombres temerosos de Dios. Eran hombres que conocían la palabra de Dios. Y este niño, a sus escasos 5 años, él había escuchado mucho de Dios. De cómo Dios, toda la historia que conocemos del Antiguo Testamento, de cómo Dios había sacado a su pueblo, la historia del pueblo de Israel. Eso lo conocían todos los niños en Israel, en Jerusalén en aquel tiempo. Todos lo sabían. Y entonces, Mefiboset, en su angustia, en su dolor, viviendo en un lugar terrible. Imagínense el peor precario en México, donde vive la gente en casas de cartón, envueltas en plástico, que cuando llueve se le cola toda la lluvia, que viven, su piso es de lodo y todas estas. Imagínense en eso, así vivía Mefiboset. Óiganme, amados, esto es terrible después de tenerlo todo. Quedarse sin absolutamente nada. Y eso nos pasó a muchos cuando llegamos a la prisión.
estábamos acostumbrados a vivir vidas con dinero de sobra, con los mejores gustos, con los mejores lujos. Y de un momento a otro nos fue cortado todo. En el caso de muchos de nosotros, por nuestros delitos y nuestra desobediencia. Pero en el caso de este pequeño, no tenía por qué ocurrirle esto. No tenía por qué pasarle esto. Él era un niño que no sabía lo que estaba sucediendo. Él no sabía lo que estaba pasando. Pero él en su dolor y en su angustia creyó que un día el Dios de Israel iba a tener misericordia con él. Esto es maravilloso. Y cómo Dios se acordó, no fue David. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque fue la misericordia de Dios. Cuando alguien está clamando al Señor, no importa en lo más profundo que esté de una prisión, no importa en la mazmorra peor que exista en el mundo. Ahora, en lo que el hermano Alberto estaba hablando, de estas prisiones terribles, que es peor que en los tiempos de los campos de concentración de los judíos. Pero si hay alguien que en esos rincones, en su dolor, en medio del frío, en medio del dolor, de la angustia, del hambre, empieza a clamar al Dios de los cielos, yo le garantizo una cosa, que Dios tendrá misericordia. Porque Dios es un Padre que no es como usted y como yo. Dios es un Padre que jamás, nunca, en ninguna ocasión ha abandonado a ninguno de sus hijos. Cuando este joven, ya con una mujer, ya con un hijo, es llamado por el rey, él se espantó. Claro, me van a cortar la cabeza porque soy el único descendiente que queda de Saúl. Y la sorpresa es que llega y el rey David le dice, te devolveré todo lo que era de tu padre Saúl. Pero le dijo algo maravilloso. Pero cada día de tu vida, de lo que te quede de vida, comerás a la mesa del rey. Vivirás en el palacio del rey, como un hijo del rey. Esto es maravilloso. Era un descendiente de su peor enemigo. Saúl persiguió a David para matarlo en muchas ocasiones. Todos conocemos la historia. David podría estar lleno de amargura y de dolor contra toda la descendencia de Saúl, porque lo tuvo encerrado mucho tiempo en cuevas, sin tener el privilegio de poder disfrutar de lo que él tenía, del rebañito de ovejas que él cuidaba de su papá, de todas las cosas que hacía. Lo privaron de todo esto. ¿Saben por qué? Porque Dios decidió que David era el próximo rey de Israel, era el próximo sacerdote, porque David era rey, sacerdote y tenía todos los privilegios. Todos aquellos que de alguna forma, desde el vientre de nuestra madre, Dios ha puesto su mirada en nosotros, vamos a sufrir en algún momento, porque todos los que somos llamados tendremos el sufrimiento, si es que realmente servimos al Señor con amor. Pero hay algo maravilloso que me quisiera hacer énfasis en este momento, y es en el verso 3.
Y él dice, y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. ¡Ah! Santo, 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 santo es el Señor. ¿Te has puesto a pensar, mi amado hermano, mi amada hermana, y los hermanos privados de libertad que van a ver esto, o que lo están viendo, y aquellas personas, porque yo sé que esto va a salir más allá de lo que nos imaginamos, se ha puesto a pensar, ¿por qué Dios tenía que tener misericordia de ti? Cuando eras un perfecto malandrín, igual que yo. ¿Por qué Dios puso su mirada en nosotros? Me acuerdo, nosotros somos una familia muy grande, somos muchos hermanos, hijos de un solo padre y de una sola madre. Somos 18. Ya quedamos solamente 11. Y yo no soy de los mayores, imagínate. Ya tengo casi 70 años. Entonces, Dios, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Él sabía, me tomó, porque yo iba a ser su siervo. A mí no me gusta a veces que me digan pastor, porque siento que me queda grande ese saco. Me gusta más que me digan siervo o hermano. Y me acuerdo que mi madre me contó, porque yo de chiquito vivíamos en una casa muy grande, pues teníamos algunos privilegios, teníamos un rancho grande con mucho ganado, yo tenía mi propio caballo, teníamos carnicerías, supermercado, comíamos muy bien, vivíamos bien. Mi mamá, un día que estaba yo ensillando la bestia para irme a la montaña, me dijo mi madre, envolviéndome con su delantal, me dijo, hijo, tu nombre no es Manuel. ¿Cómo, mamá? Le dije. No, me dice. Tu nombre es Emanuel. Mamá, le dije, ¿y por qué aparecí siempre como Manuel en todo y me quitaron esa E de Emanuel? Me dice, porque cuando usted nació, la enfermera que lo recibió y me preguntó el nombre, no escuchó bien. Yo le dije Emanuel y ella puso Manuel. Desde allí, el diablo quiso robarme mi identidad. Pero Dios tenía un lugar perfecto, así como lo tiene para ti, lo tuvo para ti y lo tendrá para muchos. Lo que Dios tiene para él no se lo arrebata a nadie. Yo siempre dije, ¿qué hace Alberto metido en las cárceles? Si nunca estuvo ni de borracho, estuvo preso de Alberto. ¿Entienden? Y así hay muchos, yo creo, en el ministerio que nunca estuvieron en una prisión. Pero bien, quiero tocar un punto interesante en esta hora. Y hay otras cosas que Dios me dio desde que nací. Me preparé, soy administrador de empresas, en mercadeo, pero por eso digo, cuando uno llega a una prisión hay que tener cuidado, porque los que están allí, están allí porque los agarraron, porque se excedieron, pero son cerebros que si lo hubieran usado siempre para bien, sería una maravilla en el mundo. Pero yo decía, ¿cómo voy a estar sentado en un escritorio o supervisando vendedores o en un... No, yo quiero ser rápido, quiero ser millonario.
Y el día que me empezaron a presentar los negocios del tráfico de droga y de los carros robados y de los dólares falsos y toda esta cosa, yo dije, ese es mi negocio. Me dijeron, te garantizamos que en un año te puedes jubilar. Sí, claro que sí. ¿Pero a cuál precio? ¿A cuál precio? Y caemos por la avaricia. Pero lo que menos imaginaba el diablo, que quería destruir mi vida desde pequeño, es que en el reclusorio norte, allá en México, en un país que no era el mío, preso en el extranjero, el Espíritu Santo de Dios me estaba esperando en una celda. Y así como el diablo creyó que un día, viendo a Jesucristo en la cruz del Calvario derramando su última gota de sangre, se frotaba las manos y decía, ya lo derroté, lo acabé, lo maté. La sorpresa que se llevó fue que al tercer día Jesucristo se levantó de los muertos en victoria para vivir y no morir nunca jamás. Y esa sorpresa se llevó el diablo cuando en aquella celda el Espíritu Santo tocó mi corazón y abrí mi corazón y le entregué mi vida a Jesús. ¿Y saben una cosa? También me dio el privilegio de vivir eternamente. Pero siempre he pensado en esto. ¿Cómo nos preparamos para servir al Señor? Yo no estoy diciendo que usted tiene que ser un teólogo con doctorado. Entonces, no. Si lo puede hacer, qué bueno. Pero Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando corazones contritos y humillados. Dios anda buscando corazones como el de David. Dios anda buscando hombres y mujeres que realmente amen al Señor. Mis amados, si fuera por hacer dinero en el Evangelio, sería muy rico. Pero tuve que tener mucho cuidado en mis años de servicio al Señor, de despreciar muchas cosas donde el enemigo quiso torcerme el camino del Evangelio y llevarme por caminos donde podía hacer mucho dinero a través del Evangelio, pero no de una forma correcta. Y yo dije, no, esto no es del Señor. Porque el ejemplo que tengo de Jesús es que teniéndolo todo, Señor, siendo el dueño del universo, teniendo todo el oro, todo el dinero era de él, me dijo a mí, mírame como yo camino. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Y saben de qué vivía? Y ustedes lo saben, de las ofrendas que la gente daba, muchas mujeres, para que el ministerio de Jesús, los apóstoles, se sostuviera. Él mismo vivió de las ofrendas. Y eso me enseñó. Y Dios me marcó un camino y traté de cuidarme por la gracia y la misericordia de Dios que Él me ha sostenido, de cuidarme en esto. Y entonces le digo a la gente, si hay algo que el privado de libertad capta, óigame bien lo que le estoy diciendo en esta hora, ¿me está escuchando? Si hay algo que el privado de libertad capta, es si usted es un bistec de 1 kilo o usted realmente es espiritual. Aunque no conocen mucho de Dios, muchos allá adentro, son así, miren, te captan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La misericordia de Dios en nosotros, para que ponga en nosotros ese amor verdadero en nuestro corazón. Y que entremos a las cárceles, no siendo unos teólogos, pero sí
llevando el amor y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que aquellos conozcan que soy un enviado del Señor. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos tampoco muchas ganas de ir a las cárceles, porque la verdad le digo que no todos tenemos muchas ganas a veces de ir a las cárceles. Pero el amor de Dios nos constreñe. El amor y la misericordia de Dios nos piden que prediquemos el evangelio. Nunca se me olvida, ya estando en Santa Marta, mi sentencia era muy larga, de muchos años. Y yo no tenía esperanza de salir muy pronto. Me faltaban mucho más de 20 años estando en Santa Marta para salir. En el año 85 que ya estaba en Santa Marta. Y un día estaba postrado orando. Siempre recuerdo esto, abra su mente, orando, orando, orando. Y estaba postrado en mi celda, postrado, gimiendo, orando. Y me cayó una visión, un papel cayó del cielo, en visión. Me acordé ahora que Bianquita estaba contando su visión. Y aquel papel cuando llegaba a mis manos, decía, hijo mío, esta es tu libertad. Te saco de esta prisión para que me sirvas a las naciones. Cuando yo me levanté de orar, dije, ay, Señor, te equivocaste. Seguro no era a mí, seguro era el otro hermano que está en la otra celda. Yo, Señor. Un día estando con don Ricardo Bouza, jefe de vigilancia en aquel tiempo en Santa Marta, en su oficina, y me dijo estas palabras. Brizuela me dijo, he visto hombres, miles de hombres pasar por esta cárcel con la Biblia bajo el brazo y siguen siendo los mismos malandrines engañando a la gente y robando aquí adentro. Qué doloroso, le digo yo, cuando hay gente dando mal testimonio. No se imaginan el daño tan enorme que están haciendo a la obra de Dios. Y entonces yo me quedé así como tambaleando y le digo, y don Ricardo, ¿y eso qué conmigo? No, me dice, eso es lo que quiero decirle. ¿Qué he visto? Me dice, que lo que usted predica, usted lo vive, me dijo. Esas palabras me quedaron muy profundo en mi corazón y ahí mismo doblé mi cabeza y empecé a glorificar a Dios delante de él y a orar. Y me dijo, tengo una Biblia aquí, me dice, ¿por qué no me enseña? Empezamos a orar ese rato ahí. Un día me mandó llamar otra vez y me dijo, Brizuela, quiero pensar en un indulto para usted, me dice. Y creo que la primera dama acaba de morirse hace poco, doña Paloma de la Madrid. Dijo, va a dar un indulto a 3 privados de libertad en el sistema carcelario. Me dice, yo quiero mandar a participar tu expediente. Y en el año 86, Dios me dio mi libertad, mi doble libertad, solamente con 3 años y medio de prisión, de una prisión muy larga. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Amados hermanos privados de libertad, les hablo a ustedes, privados de libertad. No esté orando por su libertad, no. Busque la presencia de Dios. Entre a la presencia de Dios. Y Dios va a ver tu corazón. Porque Dios
No lo conmovemos con nuestras lágrimas y con nuestro sufrimiento y que Dios mira a mis hijos y que Dios mira a mi esposa y que Dios mira a mi mamá y a mi abuelito. A Dios no le interesa tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No he estado totalmente metido en las cárceles. Viajo por muchos lugares. Gracias a Dios en Costa Rica ya, o sea, aquí he estado, yo sigo predicando igual. Yo no he parado, toda la pandemia yo no he parado. Yo sigo predicando en los parques, sigo predicando en las calles, yo sigo predicando. Yo subo a la camioneta de mi carro los parlantes. Cuando todos los templos estaban cerrados, yo andaba los parlantes en mi camioneta arriba con una mezcladora de sonido en el carro y con mi micrófono inalámbrico, hablando por las calles y poniendo alabanzas por las calles, predicando el evangelio cuando los templos estaban cerrados. Y hoy sigo yendo a los parques a predicar. Y ya por dicha aquí la pandemia ya bajó bastante, ya están vacunando a los niños ya. Aquí ya mi nietita de 12 años ya está vacunada y niños más para abajo ya están vacunando todo. Entonces, está ya está retenido el asunto de momento. No sabemos qué más va a venir. Yo le decía a Alberto que espero en el Señor. Se me han corrido las fechas un poco porque tengo que oficiar una boda ahora en diciembre que me prometieron y pues me pidieron que yo los casara y entonces no quiero dejarlo pasar. Y entonces yo creo que, y mis hijas me dijeron y mis nietos que no, que tengo que pasar la Navidad con ellos porque mi anhelo era pasar la Navidad en México. Pero bueno, va a ser para finales de diciembre o para principios de enero, Alberto y hermanos que esté por allá. Yo creo que ya para eso voy a entrar al reclusorio, a los reclusorios y vamos a ir a predicar un rato. Pero el asunto es, ¿cómo estamos? Y ya casi termino, porque ya se me fue el tiempo. ¿Cómo estamos? Tú que estás entrando a las prisiones. Yo les voy a contar algo que yo siempre hago. Me gusta en las noches antes de acostarme, antes de ir a la cama. Me meto al baño, a cepillarme mis dientes. Mi esposa me molesta porque me peino para ir a acostarme. Me cepillo los dientes, me perfumo. y bueno, pero me paro frente al espejo. Y me hablo a mí mismo. Y le digo, Manuel, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo estuvo tu vida hoy? ¿A cuántos le hablaste del Señor? ¿Cómo está tu corazón, Manuel? ¿Le fallaste hoy al Señor? Y me confronto ahí en el espejo. Y ahí mismo le digo, Señor, perdóname por lo que haya fallado y por lo que no haya hecho que debería ser como siervo inútil. Y le digo, Señor, quiero pedirte que para mañana, Señor, me llenes más y más y más hasta que de mi interior, Señor, broten ríos y que la gente que pase a mi lado, Señor, pueda sentir tu presencia a través mío. Eso es lo que quiero decir en esta hora. Tú que vas a las cárceles, no importa dónde sea, ¿cómo vas? ¿Será que cuando entras a la prisión, los hermanos en la prisión sienten la presencia de Dios en ti? ¿Será que cuando entras ahí, la gente te mira y te ve algo diferente? Porque nosotros manamos un perfume diferente. Nosotros debemos de tener una mirada diferente. Nosotros debemos de tener un caminado diferente. Nosotros debemos de manifestarle al mundo la luz de Cristo. Y por lo tanto, cuando usted entra a la prisión, los mismos custodios tienen que mirarte con respeto porque tú eres un siervo o una sierva de Dios.
¿Estás entrando hacia la prisión? Si no, no dejes de ir. Sigue yendo. Pero métete en la oración. Métete en la presencia del Señor. Y dile, Señor, yo quiero entrar a la prisión. Y que sin palabras los presos se arrepientan y busquen de tu presencia. Porque la mejor predicación es aquella que con la boca cerrada se da. Que la gente mire en ti realmente qué clase de cristiano eres. Con tus hechos. Jesús no tenía que hablar. Él hablaba porque tenía que predicar, pero Jesús no tenía que hablar porque de él manaba el Espíritu y la presencia de Dios. Y la palabra de Dios, el mismo Jesús nos dice que mayores cosas haremos nosotros. Si usted lo puede creer en esta hora, ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Santo, del poderoso de Israel, del glorioso Jesús, Padre, en ese nombre, Señor, yo te ruego que cada día, Señor, tú nos llenes más y más y más de tu presencia, Señor, para que tan solo al mirarnos la gente, Señor, vea en nosotros algo diferente, Señor. Pero qué terrible es cuando un cristiano no se sabe si es cristiano o es mundano. Señor, tócalos a través de tu gran misericordia, Señor. Y aquellos que están entrando a la prisión y aún el mundo está impregnado en ellos, por favor, límpialos, Señor, para que lleven fruto y lleven más y más y más fruto, Señor, por favor. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queda un tiempito por si quieren alguien hacer alguna pregunta o alguna cosa. Ya me quedan como 6 minutos. Hable ahora o calle para siempre. No es una pregunta, hermano Manuel, pero tengo que darte las gracias por tu testimonio y lo que acabas de compartir. Yo comentaba en la mañana, en el tiempo que me regalaron para participar, acerca de esa labor que Dios nos ha llamado a hacer en la prisión. Yo comentaba con Jaimito antes de que partiera con el Señor, y hicimos un viaje a Colombia, regresamos y le trajimos nos pidió unos dulces, coincidimos allá con Beto y Bianca, y de regreso pasé a darle las cosas que nos había pedido, ¿no? Y que le mandó Gloria y Carlomán. Se los fuimos a llevar y estábamos platicando y cotorreando como él era, y le dije, Jaime, cometiste un error garrafal, Jaimito. Y me dijo, ¿cuál? Le dije, mira, Jaime, te equivocaste al habernos enseñado solamente de Jesucristo y vivir a la manera de Jesús. Si tú nos hubieras predicado el evangelio de la prosperidad, ni tú ni nosotros tendríamos broncas en este momento. Bueno. Y nada más se atacaba de la risa a Jaimito, ¿no? Porque el seguir a Cristo no es fácil y todos nosotros lo sabemos. El vivir a la manera de Jesús no es fácil, porque si hay algo que hay que hacer y Él nos pide es morirnos a nosotros mismos. Amén. Y tenemos que renunciar a todo y no es sencillo. Andar con a veces con la panza vacía, ahorita que decían de los que vamos a las cárceles comemos a las 5 o 6 de la tarde, y a veces comemos, andando con Beto, a veces se come hasta las 10 de la noche. Sí, así, todo bien. Pero andar a veces con el bolsillo vacío, no tienes dinero, hay gastos apremiantes, en fin, porque uno tiene que renunciar, o sea, no renunciar al dinero. A mí me encanta el dinero, ¿eh? A mí me encanta el dinero. Por supuesto. Pero tengo que renunciar a mis deseos personales porque yo tengo que vivir a la manera de Jesús. Y la vida a la manera de Jesucristo está llena de satisfacciones, llena de, como a Jesús. Si él dijo, si en el leño verde hacen estas cosas, ¿verdad? Que no la de seco. Nos va como el fe, hermano, pero también otro dicho de Jaimito que decía que guerra avisada no mata soldado. Ya sabemos a lo que vamos. Mira, Manuel, a lo que voy.
no quiero ir más allá. Ahorita que te estaba escuchando, créeme que me has bendecido grandemente. En verdad te lo digo, me has bendecido porque a todos mis hermanos. Ahora, un tiempo atrás, hace un par de meses, nos mandaron llamar de uno de los reclusorios. Nos mandaron llamar para que fuéramos a ministrar. Estando todo cerrado, todo cerrado por la pandemia. Entonces, hablaron por teléfono de la dirección que si podíamos ir a compartirles la palabra, a ministrar la palabra. Y cuando llegamos nos llevamos una sorpresa tremenda. Todos los reclusorios cerrados, pero en ese nos abrieron la puerta. Cuando yo estoy trabajando, cuando estoy platicando con una persona de las autoridades, le dije, yo sí le hice la pregunta, le dije, oiga, ¿y por qué nos manda a llamar? Dice, los mandamos llamar porque las muchachas los están pidiendo. Ellas quieren que ustedes vengan a predicar. Le dije, ¿y cuántos otros grupos? No, ninguno grupo, solamente ustedes. Ellas los están pidiendo. Entonces yo le dije, bueno, permítanos ir al área varonil. Yo vengo con mi esposa, estoy acompañando a mi esposa alrededor de un mes. Cuando me autorizan ir con los varones, estoy con los varones y yo les hice la misma pregunta. ¿Y cuántos grupos están entrando? Me dijo, ninguno, hermano. Nosotros aquí en la iglesia hemos tomado la decisión de que solamente ustedes van a estar entrando aquí con nosotros y no vamos a recibir a ningún otro grupo, porque nosotros queremos que nos prediquen de Jesucristo. Y los únicos que nos traen palabra verdadera, así lo dijo el pastor de ahí de la iglesia, son ustedes, porque ustedes nos vienen a predicar de Jesús. Gloria a Dios. Esas palabras, hermanos, son de aliento, pero también obligan a la humillación, porque hay que renunciar, hay que morirse. Esas palabras de esos muchachos son para entregárselas al Señor y decirle, gracias, Padre. Gracias porque no ha sido fácil el ministerio, pero los muchachos algo ven en nosotros. Y no es como tú dijiste hace rato, ven un pedazo de bistec o ven algo espiritual. Yo no soy muy espiritual, mano. Yo soy así como que más violentón, más así el asunto, ¿no? Pero me identifico con los chavos, mano. Amo a los chamacos. Y a lo mejor eso sienten, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que llegan a experimentar ellos. Y lo que decía mi esposa, yo veo a mi esposa su entrega a la gente, y no solamente en mi esposa, en las mujeres que están sirviendo en el ministerio. O sea, mujeres especiales, mujeres con un corazón especial que han servido y que están detrás de nosotros y empujando y animando y vaya y vaya y vaya. Yo he hecho siempre, y lo digo ahorita en este momento, a mí se me figuran, especialmente mi esposa, como esas mujeres soldaderas de la revolución, que van abajo del caballo, cargando el comal, cargando el itacate, mientras aquel va arriba del caballo, dispuesto para la guerra. Y ellas ahí van, ahí van, ahí van, y no sueltan, man. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que en mi espalda, humanamente hablando, está mi esposa apoyándome para que yo tenga mi vista siempre puesta enfrente. Gracias por tu vida. Dios. Amén. Yo no te conocía. Hermano Alberto, un minutito más. Quisiera añadir algo súper breve, dirigido a todos los que están aquí que nunca hemos estado presos. Yo muchas veces, yo decía, bueno, ¿yo qué puedo enseñar? Ahorita cuando me toque, pues ya les hablaré más. Pero los que nunca hemos estado presos somos como Ananías, no el que cayó fulminado porque engañó, sino Ananías, el que fue a tocar a Saulo, ¿no? Nunca más se vuelve a mencionar a ese hombre, pero todo lo que hizo Pablo se le contó como herencia a Ananías porque Pablo fue hijo espiritual de Ananías. Entonces yo entendí hace muchos años que nuestra labor es ir a tocar a gigantes como ustedes, como tú, Manuel, como tú, Bolaños, y como muchos otros que hoy están cambiando naciones enteras, que hoy están de verdad haciendo la obra, y eso nos debe motivar a que no importa si nunca hemos estado presos, pero la recompensa que tienen ustedes se nos añade a nosotros también. Amén. ¿Algo último, Manuelito?
Sí, quería comentarles. Primero una pregunta, Alberto, ¿siempre están viviendo ustedes en el mismo lugar? Sí, sí, allí mismo. Ok. El año pasado, que fue el tiempo más fuerte de la pandemia, ¿fue el 19 o el 20? El 20, ¿verdad? 20. Nosotros, pues, nuestra vida es muy austera. Nosotros vivimos de ofrenditas y cosas así. Todos saben ya cómo es esto. Y nuestra casa estamos en un residencial bonito, pero nuestra casa la compramos nueva, pero ya, pues la compramos, no, me la regaló el Señor. Pero ya tiene 20 años. Entonces ya había que meterle un poco a las láminas del zinc. Aquí no se usa plancha, sino zinc. Y había que meterle a la instalación eléctrica y todas estas cosas. Y me dice mi esposa, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, no, ¿cómo va a hacer Jesús? Nosotros le servimos a él, él tiene que ver cómo hace. Ay, Manuel, ¿por qué le hablas así? Le digo, sí, porque él es el responsable. Y empezamos a orar por eso. ¿Y saben una cosa? El gobierno acá en Costa Rica nos aprobó un bono regalado por 7.600.000 colones para restaurar la casa. Entonces le pusimos todo nuevo, la dejamos solamente en la obra gris y quedó todo. Y esta habitación donde estoy ahorita es una habitación que hice un alto solamente para mi estudio y tengo una camita aquí para si me da sueño me quedo aquí durmiendo y está en alto y nadie me molesta, nadie me estorba, nadie me hace ruido. De todos estos privilegios nos da el Señor sin un solo centavo. Ese es Dios. Y ahora hace tiempo le estaba pidiendo también que necesitaba un campercito, porque yo viajo mucho por tierra. Y entonces, pues necesito un camper donde dormir, donde comer, donde todo esto. Y he venido ahí dando tumbos, pidiéndole al Señor, no me lo ha dado. No me lo ha dado, yo pienso que tal vez me lo va a dar, pero ahora me regaló una minibús de 15 pasajeros. Entonces, ahí estoy pensando en reformarla, quitarle los asientos y hacer ahí la camita y la cocinita y el baño y todo eso que voy a ocupar. ¿Cuándo? No sé, porque no tengo un centavo, pero tengo un Dios todopoderoso que yo sé que me lo puede hacer, o me regala un camper nuevo. Allá, eso es problema de él. Ahí se los dejo de tarea, como testimonio, para que le echemos ganas creyéndole a Dios. Hermanos, hemos vivido yo tengo ya de estar en el Señor casi 40 años, 38 años de haber salido del reclusorio, que ahí fue donde empezó mi vida, y desde ahí le servimos al Señor tiempo completo. Yo cogí mis títulos y los tiré a la basura, y solo me dedico a servirle al Señor. Y hasta hoy nada me ha faltado. Absolutamente nada. Que el Señor les guarde. Les dejo el espacio. No está encendido tu mic. Pues mis hermanos, vamos a tomar un tiempo de receso. Nuevamente, Manuel, muchas gracias. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y espero que lo disfrutemos. Disfrutemos esto que nos acaban de compartir. En 10 minutos nos vemos por aquí, mis amados hermanos.